Los martes en Tele 13 Noche, las mujeres se toman la mesa de análisis. Camila Miranda, Nodo 21, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Álvaro, muchas gracias. Bien. Magdalena Vergara, ¿qué tal? ¿Cómo Idea estamos? País, Muchas bienvenidas gracias. ambas. Ustedes mismas pidieron partir con el tema del día, que es la situación, la decisión del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación respecto a las vacaciones. Camila, parto contigo. Sí, o sea, hay una preocupación real que tiene que ver con cómo se han saturado los sistemas de salud con los virus respiratorios, en particular en niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, esta medida también trae hartas tensiones que implican más a mi parecer, una articulación interministerial. Porque tener vacaciones en la escuela, ¿cierto? Abordar la saturación del sistema de salud también implica preocuparse por los cuidados de las niñas y niños y las fórmulas de trabajo que tienen todas las personas que cuidan a otras, y eso en general descansa en las mujeres. Entonces me parece que es relevante que medidas como estas se acompañen con otras políticas y se tomen en consideración las condiciones de vida y las diversidades de experiencias escolares y familiares que tienen todas las personas. Magdalena, ¿una decisión acertada? Yo creo, o sea, en parte, efectivamente yo comparto la complejidad y la preocupación que existe por la salud de todos los estudiantes hoy día en el sistema escolar, pero hay varias cuestiones que uno también tiene que meter dentro de la juguera al tomar este tipo de decisiones, que es también el aprendizaje de los estudiantes, su desarrollo, y no solamente en términos de aprendizaje, sino también en cuanto a salud mental. Venimos saliendo recién de 2 años con las escuelas cerradas, entonces llegar y tomar una decisión como el cierre de escuelas debiera ser siempre la última medida. Y aquí lo que uno ve es que dos cosas: uno, tenemos que ser capaces de hacer todos los esfuerzos anteriores para poder cerrar la escuela, y por ejemplo desde el tema de la vacunación yo creo que todavía faltan esfuerzos, tenemos todavía un rezago importante, sobre todo en los niveles parvularios, y lo otro es que especialmente el virus de respiración sincicial, que es por la razón por la cual hoy día se están saturando más pequeños, no tenía motivo de tener que cerrar el sistema completo ni tampoco de alargar las vacaciones, sino simplemente cerrar aquellos niveles donde más afecta y quizás anticipar las vacaciones, pero también con cierta flexibilidad, que es todo el aprendizaje que nosotros tenemos también desde la pandemia y cuando se tomaron este tipo de medidas anteriores, que fue muy criticado a la vez que fuese obligatorio para todas las escuelas. Entonces, con flexibilidad y solo para aquellos que realmente lo necesitan y no van a todo el sistema, habría sido muy distinto. Solo un punto, había mamás algo complicadas con esta decisión, porque había una organización también respecto a lo que tiene que ver con sus trabajos y su regreso a la presencialidad. ¿Cómo ves, Camila, que se configuraron esos factores? Sí, hay un dilema real. Hoy día las mujeres son las que más cuidan, y en ese sentido, cuando se cambian las lógicas de planificación, uno tiene estipulado cuando tiene vacaciones y por tanto hace sus arreglos de cuidado en la medida de las disposiciones de su familia, pero esto efectivamente tensiona y implica un diálogo, a mi parecer, es más amplio y que tiene que ver también con el sistema de cuidado, cómo se equilibra la vida familiar, laboral y personal con el cuidado de otras personas también, y aquí esto queda, digamos, en evidencia y quedó en evidencia durante la pandemia también. Entonces, por un lado, había madres, hay apoderados que están de acuerdo con la medida porque efectivamente hay muchos niños, niñas y adolescentes enfermándose, no asistiendo a la escuela, y hay otros, ¿cierto?, que genera también una tensión en sus formas de organizar el trabajo, la vida en las casas. Entonces son temas que creo que hay que abordar con más variables, por eso creo que es importante que haya un trabajo interministerial más fuerte para tomar este tipo de medidas. ¿Se ponderó bien ese factor, Magdalena? Toda la evidencia muestra que efectivamente las madres son las que más se ven afectadas por este tipo de medidas, porque son quienes más cargan con las labores de cuidado, también las labores del hogar, y porque están en las casas. Entonces ya bien son las más afectadas por la pandemia en cuanto a salud mental, por falta de empleabilidad, y esto obviamente las va generando. Yo estoy de acuerdo en que aquí hace falta mucho más intersectorialidad a la hora de abordar estas materias, y de nuevo, ser capaces de dar flexibilidad al sistema, de comprender también que aquí hay un bien en juego, que es el aprendizaje de los niños, que es lo que a nosotros nos debiera preocupar más. Yo creo que hoy día se ha flexibilizado mucho y pareciera que la suspensión de clases está un poco a la orden del día, ya no tiene, está a la mano el suspender clases bajo distintos motivos. Yo creo que es una preocupación importante que queramos tener presente. Cambiamos de tema, estado de excepción constitucional, tiene que pasar por el Congreso esta vez, y ahí hubo una rebelión del Frente Amplio. Camila, ¿cómo leer estas votos de abstención, algunos en contra también? Ahora, bueno, la coalición en general se cuadró con la decisión y la propuesta del gobierno de extender el estado de excepción, tomando en consideración los indicadores que fueron reportando de avances en la gestión, de mayor despliegue de inteligencia, de avance en el plan Buen Vivir, que tiene que ver con la entrega de tierras que han sido pendientes durante el ciclo pasado. Y en ese sentido me parece que son parte también de las tensiones que provoca preguntarse cuánto dura un estado que es excepcional. O sea, en algún momento tiene que terminar, y lo importante a mi parecer aquí es trabajar
en virtud de los objetivos que se han colocado para este estado de excepción, de tal forma a trazar un camino con resultados que se puedan presentar a la ciudadanía, que permitan también recuperar confianza en la institución y decir, ha sido efectivo el trabajo, el despliegue que ha implicado la solicitud de la ciudadanía en la zona, que ha valorado este tipo de medidas, pero es importante hacerse esa pregunta y ahí efectivamente hay también una diferencia, o sea, cuánto tiene que durar, cuáles son todos los objetivos que debería cumplirse y cómo se avanza en paralelo en estas otras medidas que tienen que ver con resolver el conflicto y el diálogo político. Yo aquí tengo una diferencia con la Camila, que es, bueno, cuánto dura un estado de excepción, dura mientras se configuren las causales que dan la situación para definirlo. Y mientras hoy día sigamos viendo los conflictos que existen en la Araucanía, cuando tengamos personas como un Héctor Yaintul que llama a una lucha armada y que vemos todavía todos los actos de terrorismo que siguen existiendo, a mí me parece que se configura eso. Y acá cuando tú preguntas como, bueno, ¿hay una rebelión por parte del Frente Amplio? Yo creo que no. Yo creo que simplemente están manifestando lo que realmente piensan, y aquí está esa dualidad dentro del presidente. Yo creo que no le queda otra medida que adoptar el estado de excepción, pero al mismo tiempo se ve esta doble como militancia respecto de cómo hacemos esto, y se refleja, creo yo, fuertemente cuando desde el borrador constitucional se elimina la posibilidad del estado de emergencia. De aquí a un par de meses más de aprobarse el borrador constitucional, no podríamos decretar el estado de emergencia en la Araucanía, a pesar de la situación que se está viviendo y que, como decía la Camila, ha demostrado además dar soluciones efectivas frente a la situación de seguridad que están viviendo allá los vecinos en la Araucanía. Sí. Sí. Hablemos de la convención para alcanzar, Camila, respecto a las transitorias, lo que hoy día finalmente se aprueba, el fin del Senado ya con fecha, marzo de 2026, y también los 4 séptimos, un cerrojo, dijeron algunos. Bueno, primero con el fin del Senado, la misma reforma constitucional que habilitó este proceso establecía en uno de los artículos, el 136, si es que no me equivoco en este momento, que en aquellos casos en que la Constitución modificara sustantivamente las funciones o cambiara los órganos, había posibilidad de interrumpir los periodos de elección popular, o sea, los periodos que por elección popular hubiesen tenido. Entonces eso era un mandato que estaba en el proceso, y en ese sentido lo que hace es responder con coherencia a que se requiere un camino de transición, no puede ser de la noche a la mañana, y se establece el 2025 elecciones para las nuevas autoridades de estos nuevos órganos del Poder Legislativo, y 2026 empezaría entonces a regir esta nueva Cámara de Diputadas y Diputados y el Consejo de las Regiones. Sí, que no le cambié el nombre, la Cámara de las Regiones, perdón, en caso que se apruebe la nueva Constitución. Y respecto del quórum, en definitiva es extensible lo que ya está como propuesta de armonización, que había quedado como un vacío en la discusión de fondo de la nueva Constitución, que tiene que ver con respetar el principio de supremacía constitucional, es decir, que aquellas materias que se refieren a reforma de la Constitución tuviesen un quórum distinto que el de la tramitación de otras normas, y que era 4 séptimos también adicionalmente en ciertas materias como régimen político, como Estado regional, como derechos fundamentales y principios, establecer un referéndum, salvo que se alcance 2/3 en la votación. Así que me parece que hace coherente el traspaso, y no tiene que ver con cerrojos, porque aquí estamos hablando de una discusión que todos vamos a tomar posición el 4 de septiembre en un plebiscito, vamos a decir estamos de acuerdo con esta transición, con esta nueva Constitución o no. Entonces me parece todo lo contrario a un cerrojo, porque ha sido parte de un debate público, abierto y democrático. ¿Hay cerrojo o no? Totalmente creo yo que hay un cerrojo, y de hecho le cierra la puerta a muchos ciudadanos que hoy día están hablando de un aprobar para reformar. Yo creo que no solamente hay un cerrojo, sino que se demuestra ese ánimo refundacional que lo que busca es simplemente poder imponer su posición sin atender tampoco incluso a lo que hoy día la ciudadanía está buscando avanzar. Entonces creo yo que hasta es incluso como una contracampaña para lo que es el apruebo. Y eso porque al final lo que están haciendo es que este Congreso actualmente, que tiene una mayor votación, por ejemplo, que la convención, no va a poder incluso hacer mejoras respecto de la propuesta de convención en el caso de que se llegara a aprobar. Entonces tenemos que esperar, y yo creo que ahí Atria lo dijo muy bien, ¿no es cierto?, esperar hasta que lleguen los organismos leales a esta nueva constitución para poder hacer las mejoras necesarias. Y yo creo que eso es muy grave, y no solamente están en las materias fundamentales, sino que incluso las normas transitorias incorporaron otras materias como los derechos de la naturaleza para poder necesitar estos quórum. Entonces básicamente aquí cuando se hablaba de una constitución tramposa, y razón por la cual estamos cambiando la constitución vigente, aquí estamos poniendo normas incluso aún más duras para poder cambiarla. Yo creo que eso sin duda son cerrojos que tenemos que, lamentablemente, se están imponiendo. Quería destacar muy brevemente, hay una norma de las transitorias que establece que desde un momento en que entre en vigencia la nueva constitución, las personas van a poder presentar iniciativas legales, populares de norma,
iniciativas populares de ley que lo que permitirían es que la ciudadanía ponga también las velocidades y las prioridades sobre ciertos temas y eso también ejerza cierta presión ciudadana ante el Congreso y eso me parece relevante relevarlo porque aquí la ciudadanía va a tener un rol protagónico, no solo tiene herramientas, sino que tiene la capacidad de participar en la decisión a través de referéndum sobre ciertas reformas si le parecen o no apropiadas y en ese sentido no se requieren de 2/3 para poder cambiar esas reformas y basta con preguntarle a la ciudadanía si está de acuerdo con alterar esas materias o no. O sea, los quórum se van a requerir igual, porque igual entran como un proyecto de ley dentro del Congreso y van a necesitar 2% o 3% del padrón electoral o el 5% que tampoco deja de ser menor. Sí. Y lo otro es que yo creo que es más difícil ponerle presión, o sea, ponerle más presión al Congreso de las normas que ya le está imponiendo las normas transitorias, a mí me parece difícil, porque está planteando en 18, 24, 12 meses, plantear todo el sistema, cosa que lamentablemente es una inviabilidad y yo creo que es una falsa promesa que se le está haciendo a la ciudadanía. Bien, Magdalena Vergara, Camila Miranda, muchísimas gracias, nos encontramos más adelante, que estén muy bien. Muy bien. Que estén muy bien. Chao.